tardes, apreciados participantes. Les habla su facilitadora, Nidia González. En esta oportunidad les doy la bienvenida a la asignatura o unidad curricular, ámbito jurídico e institucional de la gestión de riesgo. Bien, esto es de Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESI. En este momento creo que está Darío. Bienvenido, Darío. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ok, ¿cómo está? Buen día, muy bien, todo bien. Bien, Ajá. bueno. Le agradezco por favor que de todas maneras cierre el micrófono y cualquier Ya, consulta me puede interrumpir, no hay problema porque para eso estamos, ¿sí? listo, perfecto. Como para que no vaya a haber mucha interferencia, ¿sí? Ok, Y de igual forma, apagamos la cámara para que pueda fluir, porque es que, bueno, hemos tenido muchos problemas de fallas eléctricas, ¿sí? Entonces, siempre como para agilizar y entonces poder dar, como quien dice, fluidez a esta presentación, ¿sí? Bien. Como estaba diciendo, bueno, bienvenidos, ¿verdad? A este nuevo periodo académico, ¿no? 2025-1. En este caso, vamos a dar ámbito jurídico e institucional de la gestión de riesgos. El tema de hoy es riesgos, conceptos, clasificación y evaluación. La temática de hoy es introducción, algunos conceptos y lo que corresponde a riesgos, componentes, clasificación, gestión de riesgo y su evaluación. Dando como una pequeña introducción, en toda fuente de trabajo debe realizarse actividades tendientes a la prevención de riesgos laborales, a efectos de llevar a cabo un control de pérdidas, con las consecuentes ventajas de la producción y la productividad, alcanzando así un mayor bienestar social que se refleja en la economía de cada entidad de trabajo o de cada organización. En este caso, hacemos énfasis en lo que dice Oscar Betancourt. Dice que habla que riesgo es adoptar una posición ecléctica, ya que en algunos casos se le equipará como un agente o en otros como un factor, en una relación simplista causa-efecto. Así el riesgo de trabajo deviene en causa. Esta asignatura la vamos a enfocar en más que todo en la parte de riesgos laborales, ¿bien? Y bueno, en este caso, por supuesto, directamente tomaremos todos estos, tomaremos en cuenta, por supuesto, en el ámbito jurídico, tomaremos en cuenta todo lo que es la parte legal, ¿verdad? Y jurídica de Venezuela. De todas maneras, no sé, Darío, de que si es de aquí de Venezuela o de otro país. Darío, sí, yo soy de Ecuador. perfecto, Darío, Sí, de ajá, Ecuador. Ok, sí. bien, entonces, daremos a conocer, bueno, cualquier cosa, haremos comparación, ¿bien? Porque la idea es también hacer una comparación, ¿sí? En este caso, de lo que estamos aquí, por supuesto, de lo que aplicamos directamente en Venezuela y podemos hacer la comparación de lo que ustedes aplican, ¿ok? Allá en su país. En este sentido se menciona, ¿verdad? La noción de riesgo de trabajo, factor nocivo, carga laboral o exigencia. En otros casos, se puede decir que el riesgo se entiende como algún efecto, sea por algún accidente que ocurra dentro de una organización o de una enfermedad de origen ocupacional,
cosa que por supuesto en este caso es absurda desde cualquier posición fisiológica, ¿sí? Científica o técnica. En este caso, hay algunas facetas que de acuerdo al tipo de problema se debe tomar en cuenta y se debe clasificar el riesgo. De por sí, en lo que llamamos nosotros la epidemiología, debe considerarse como un agente y de acuerdo a lo que tipifica o se describe de una u otra forma, sea para enfermedad o sea para accidente, puede existir la probabilidad, inclusive algunos términos estadísticos de ocurrencia de eventos, que todo va a depender de los objetivos, por supuesto, que se trace directamente la organización en cómo va a llevar la seguridad y salud en el trabajo dentro de esa organización. Bien. En este caso de la ingeniería industrial y la medicina del trabajo, el uso que han hecho de los riesgos es cuestionable por tres razones. Se les considera desvinculados del proceso laboral, que es completamente, falso, porque siempre va a haber una vinculación propiamente de aquel proceso de trabajo que pueda existir en cualquier entidad de trabajo, ¿bien? Sea dependiendo de la actividad económica que se esté desarrollando. Se estudian de manera aislada e independiente unos de otros y se les asocia con una enfermedad determinada legalmente conocida. En este caso, Oscar Betancourt habla de los procesos peligrosos para la salud en el trabajo. Es todo aquello que involucra el trabajo y que puede afectar netamente la salud del mismo. En este caso, de acuerdo a las actividades propiamente que se desarrollen en ese puesto de trabajo. Inclusive surgen de lo que llaman objetos de trabajo, medios de trabajo, de la misma organización del trabajo, la misma división del trabajo y otras dimensiones del trabajo. Por ejemplo, si un trabajador, ¿sí?, está expuesto a niveles de decibeles, en este caso a un ruido intenso, sea una empresa de manufactura, ¿sí? Y que esté expuesta directamente al ruido, de una u otra forma, si no existen el ABC, llamemos el ABC de lo que implica cómo se debe proteger a ese trabajador, ¿sí? Si no es que se minimiza, mitiga el riesgo directamente del ruido, ¿verdad? Puede uno también hacer el cambio como tal o redistribución de aquellas maquinarias que de una u otra forma pueda directamente afectar, en este caso, la salud del trabajador. Y lo último a lo que se debe dar es los equipos de protección personal, que de una u otra forma me van a servir si no puedo hacer la intervención del primero, si no puedo hacer la intervención del último, del segundo, entonces por último yo entrego los equipos de protección personal. ¿Y eso con qué finalidad? Con la finalidad, por supuesto, de evitar una hipoacusia directamente que se considera enfermedad ocupacional por exposición a altos niveles, en este caso de decibeles ocasionados por la fuente generadora de ruido, máquina, sea un taladro, sea una maquinaria o una máquina en la cual pues me genera de una u otra forma ruido. Bien, por supuesto, allí el equipo de seguridad y salud en el trabajo de la organización debe intervenir junto con, sea el ingeniero en materia de salud y seguridad laboral, sea el médico ocupacional, sea inclusive hasta un ergónomo que involucra en sí para poder modificar como tal la actividad, en este caso, ¿sí? Y de una u otra forma minimizar o mitigar como tal el riesgo. Los diferentes problemas de salud de los trabajadores a cualquier expresión de compromiso de la salud de los trabajadores, molestias,
cambios bioquímicos, síntomas aislados, síndromes o entidades bien definidas, sea que se produzcan de manera violenta o lenta o progresiva. Entonces, todo va a depender directamente de lo que el mismo equipo de seguridad y salud en el trabajo vaya a controlar esos diferentes factores de riesgo que existan en la organización. Hablando de algunos conceptos, tenemos lo que es el concepto de riesgo. Medida de pérdida económica, daño ambiental o lesión humana en términos de la probabilidad de ocurrencia de un accidente, sea por frecuencia, y de la magnitud de las pérdidas, daño al ambiente o de las lesiones que sería en este caso consecuencia. Efectivamente, también denomina, según la norma venezolana COVENI 2260 del año 2004, Programa de Higiene y Seguridad Ocupacional, algunos aspectos generales, dice que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad. Hablamos también de lo que se llama riesgo individual, el riesgo a que está sometida una persona en la proximidad de un peligro. Esto incluye la naturaleza del daño al individuo, la misma probabilidad de lesión y el periodo de tiempo en el cual la lesión pueda ocurrir. Existen también lo que es riesgo laboral, ocupacional o derivado del trabajo. Es la combinación de la frecuencia o probabilidad que pueda derivarse de la materialización de un peligro en el trabajo capaz de desencadenar alguna perturbación en la salud e integridad física del trabajador. Efectivamente, para identificar los diferentes riesgos de trabajo, ¿verdad? Debe existir un equipo multidisciplinario, entre esos involucrados el ingeniero o técnico de seguridad y salud en el trabajo, el médico ocupacional, el enfermero, el ergónomo, el terapeuta ocupacional, ¿bien? Que sería el equipo multidisciplinario como tal para la identificación propiamente de los riesgos. Hablamos también de otros conceptos como es el riesgo, los riesgos inherentes. Son riesgos consustanciales al objeto, evento o situación y no se pueden eliminar sin alterar la naturaleza de los mismos. Citamos aquí algunos ejemplos como es el filo de un cuchillo, la inflamación de la gasolina, entre otros. Hablamos también de lo que es los riesgos agregados, que serían riesgos que no tienen nada que ver con el fin o la utilidad que se persigue, sea un cuchillo con el mango suelto o la gasolina, en este caso, transportada en envase no adecuado. Hablamos de lo que es los riesgos puros o netos. Son aquellos que pueden resultar en pérdidas o eh, no pérdidas, más nunca en ganancias. Cae en el ámbito de la seguridad. Están los riesgos especulativos, que son los que pueden derivar en pérdidas o ganancias. Hablamos otros de los conceptos, peligro, que sería condición física o química de un sistema, planta o proceso que tiene el potencial de causar daño a la persona, propiedad o ámbito. Bien, cuando hablamos de la evaluación de riesgo, se define como el proceso de estimar la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento y la magnitud probable de los efectos adversos durante un lapso específico. Aquí cuando decimos que hay que evaluar el riesgo, entramos como por ejemplo, ocurre un accidente. Entonces, pónganlo. Tenemos la siguiente situación. Bueno, hay una lámpara ubicada en una oficina donde esa lámpara
está un poquito suelta, ¿sí? Si esa lámpara pasa una persona y cae, pero no le produjo daño y no produjo sino nada más daño material, efectivamente podemos hablar de algún tipo de incidente. Accidente lo llamaríamos si le cae directamente en la cabeza a la persona que está pasando. Bien, ¿qué pasa? Allí si se producen diferentes incidentes, la idea es evaluar, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo en esa situación y cómo podemos mitigar, cómo podemos eliminarlo? Bien, entonces allí entra la evaluación del factor de riesgo que se pueda producir. Efectivamente, el factor de riesgo aquí sería, ¿de qué tipo, Darío? A ver, Darío. Sí, a ver, le escucho. Ajá. ¿Qué tipo de riesgo sería en la situación de que si cae una lámpara, ¿verdad? Que está suelta, le cae en la cabeza al trabajador. ¿Qué tipo de riesgo sería? ¿Riesgo físico? Mecánico, ¿verdad? Mecánico, sí, Porque claro. físico no puede ser. Ah, perdón, mecánico, sí, Físico, verdad. ajá. Físico sería, a ver, cuando hablamos de físico sería la evaluación de un ruido, la evaluación de una iluminación, la evaluación inclusive de lo que son radiaciones ionizantes y no ionizantes, ¿sí? Ujú. Hablaríamos también de algún tipo de temperaturas extremas, ¿sí? Bien. En este caso, si se cae algo, en este caso una lámpara, sería de riesgo, hablamos de riesgo mecánico, ¿sí? O cuando una persona se resbala, ¿verdad? Camina, ¿verdad? El piso está húmedo, se resbala, también hablamos de un riesgo mecánico, ¿sí? Entonces, en este caso es de evaluar y saber cuál es la probabilidad de ocurrencia. Si existen muchos incidentes en una misma situación, en una misma área, la idea es corregir ese incidente antes de que se convierta en accidente. En otras palabras, antes de que un trabajador le produzca un daño, ¿bien? O llegue a mayores consecuencias, ¿bien? Entonces, es muy importante, en este caso, hacer la evaluación del riesgo. Estima la magnitud de aquellos riesgos que no se pueden evitar y debe obtenerse una información necesaria para tomar decisiones y poder adoptar medidas preventivas que se puedan adoptar. ¿Ok? Cuando hablamos de análisis de riesgo, es el uso sistemático de la información disponible para identificar peligros y estimar el riesgo para los trabajadores, las propiedades y el medio. Aquí, en el caso, por ejemplo, aquí de Venezuela, nosotros manejamos, o toda entidad de trabajo debe manejar lo que es el programa de seguridad y salud en el trabajo. En ese programa de seguridad y salud en el trabajo debe haber un plan de trabajo en el cual se identifique los diferentes riesgos que pueda tener un trabajador. Por ejemplo, pongo el ejemplo, un trabajador que está en una caja, taquilla de caja de una entidad bancaria. Bien, entonces, cuando ese trabajador, ¿verdad? Eh, inicie su puesto de trabajo, al inicio debe darle en este caso, los encargados de seguridad, debe darles notificaciones de riesgo o notificación de los principios de la prevención de condiciones inseguras e insalubres presentes en el ambiente laboral. ¿Cuál ambiente laboral? El del puesto de trabajo denominado cajero de una entidad bancaria.
Entonces allí aparece una serie de que debe analizarse los diferentes riesgos que pueda estar expuesto, en este caso, ese trabajador. Entonces ahí entran los riesgos físicos o los agentes físicos, los riesgos mecánicos, los riesgos inclusive disergonómicos, ¿sí? Los riesgos o factores de riesgo inclusive psicosociales. ¿Por qué psicosociales? Porque puede inclusive al momento de atender cualquier tipo de trabajador, ¿verdad? Atiende a un usuario, ¿sí? Y ese usuario por X motivo puede tratar mal o puede dirigirse de una manera no correcta hacia ese cajero. Por lo tanto, allí puede estar expuesto a cualquier trato, ¿verdad? Donde pueda, pues, maltratar ese usuario a ese trabajador que ocupa el cargo, en este caso, de cajero de una entidad bancaria. ¿Ok? Entonces, ahí es donde se debe, a ver, analizar todos los diferentes riesgos a que puede estar expuesto, en este caso, que estamos denominando el puesto de trabajo de un cajero de un banco. ¿Ok? Otro de los conceptos es la administración de riesgo. Es la aplicación sistemática de las diferentes políticas administrativas, procedimientos y prácticas a las tareas de analizar, evaluar y controlar los diferentes riesgos presentes en, en esta organización o en esta entidad de trabajo. Cuando hablamos de control del riesgo, ¿sí? Es un conjunto de medios y técnicas de gestión diseñadas para reducir la frecuencia y gravedad de las pérdidas producidas por el riesgo. Cuando hablamos de daño, es la gravedad de la lesión o de la pérdida física, funcional o económica que pueda resultar si se pierde el control del riesgo. Y cuando hablamos de gestión de riesgo, es el proceso de identificar, evaluar y minimizar el impacto de ese riesgo. ¿Por qué el impacto? ¿Qué es lo que puede traer como consecuencia directamente tanto a la organización como inclusive al colectivo o a lo individual, en este caso al ser humano, ¿verdad? Que está ocupando un puesto de trabajo dentro de esa organización. En este caso, es una forma de que las organizaciones deben identificar los diferentes peligros y amenazas potenciales y tomar esas medidas de cómo voy a eliminar, cómo voy a reducir las diferentes posibilidades de ocurrencia. En esto, cuando hablamos directamente de gestión de riesgo, se debe tener un objetivo para proteger en la organización las posibles pérdidas o amenazas en el funcionamiento continuo e incluir, en este caso, si existen pérdidas financieras, si existen también lo que se denominan daños a la reputación de la organización o perjuicio a los diferentes trabajadores o empleados. Cuando hablamos de los componentes de los riesgos, tenemos, en este caso, tres componentes. Elementos que componen el riesgo: está la probabilidad, que viene a ser la esperanza estadística que la consecuencia, en este caso, que la consecuencia se produzca. Está la consecuencia, que es el resultado de un riesgo determinado, y está la exposición. La exposición, factor de riesgo que incide en la probabilidad. Cuando hablamos netamente de la exposición, por supuesto allí todo va a depender. Entonces ponemos, por ejemplo, un factor de riesgo químico, ¿sí? A ver, un trabajador que manipula diferentes compuestos químicos, ¿sí? Y que de una u otra forma debe tener lo que es sus guantes para proteger sus manos.
debe tener la mascarilla, ¿verdad? Adecuada para que no pueda inhalar de una u otra forma ese tipo de compuestos, ¿sí? Al momento de que si los tienen en galones, ¿sí? En presentación de galones, él pueda pasarlo a otros recipientes, ¿sí? Y que de una u otra forma ese traspaso de esos galones, ¿verdad? Pues no perjudique directamente, en este caso, la parte de las vías respiratorias, ¿sí? A ese trabajador. Por supuesto, a ese trabajador tuvieron que hacerle un examen de preempleo o de ingreso con la finalidad de saber de que inclusive si esa persona sufre de asma, ¿verdad? ¿Cómo puede ser reubicada esa persona o tomar en cuenta ese tipo de patología o ese tipo de ya enfermedad común, ¿verdad? Que es eh, eh, genética, ¿verdad? Ya directamente la trae el trabajador, pero con la finalidad de no darle la oportunidad de ingresar a ese cierto puesto, ¿verdad? Allí tiene que saberse manejar a través de ese examen preempleo o de ingreso. El médico debe evaluar constantemente a ese trabajador, ¿sí? Y que esa exposición tiene que ser a cierto tiempo con la finalidad de inclusive si esa persona tiene asma, no se le convierta en asma ocupacional. ¿Por qué? Por la manipulación propiamente de estos compuestos químicos. Entonces, por eso es muy importante que el equipo multidisciplinario de toda organización, ¿verdad? Intervenga en cada una de esas valoraciones médicas y en cada uno de a lo que está expuesto y que se le debe pasar por escrito a qué está expuesto ese trabajador. Entonces, es muy importante que eso lo tenga conocimiento como tal el trabajador. Cuando hablamos directamente de qué debemos hacer con los riesgos, nosotros hablamos prácticamente de cinco puntos o cinco verbos principales que debemos tomar en cuenta. Cuando hablamos en este caso, de identificar todas las exposiciones con el potencial de ocasionar daños o pérdidas. Entonces ahí viene una previa evaluación del equipo multidisciplinario en salud y seguridad laboral de cómo voy a evaluar por cada puesto de trabajo qué tipo de exposición o qué tipo de factor de riesgo me puede afectar la salud de esos trabajadores que van a ocupar esos puestos de trabajo. Lo otro es evaluar o analizar cada uno de los riesgos, lo que significa medir su magnitud. A ver, el riesgo de ruido lo podemos medir tanto de forma cuantitativa como de forma cualitativa. Ya, ponemos un ejemplo. De forma cualitativa sería si ya la persona habla en un tono de voz, ¿verdad? Un poquito, a ver, elevado y que de una u otra forma eso se debe percibir. Y lo otro, de forma cuantitativa, es haciendo una medición ambiental, en este caso una evaluación de ruido ambiental, inclusive ambiental, inclusive también propia al trabajador. ¿Eso con qué finalidad? Con la finalidad de conocer los niveles de ruido que permite de una u otra forma ese dato, ¿verdad? Analizar y qué medidas preventivas se deben tomar en cuenta al momento de corregir. Bien, teniendo en cuenta, por supuesto, y como lo dice allí, las diferentes consecuencias y las diferentes probabilidades. Entonces, allí esto lo podemos medir. ¿Ok? Lo otro es desarrollar un plan de acción para enfrentar y controlar cada riesgo. Seleccionar la mejor combinación de técnicas. Pongo el ejemplo aquí
cuando utilizamos los diferentes evaluaciones, y eso están utilizados y son utilizados a nivel, porque eso es a nivel mundial, ¿verdad? Los diferentes evaluaciones ergonómicas, ¿sí? De todas maneras, eso lo veremos más adelante, ¿sí? Como un bosquejo para que tengan conocimiento. Esos tipos de evaluaciones ergonómicas, más que todo, puede ser para medir lo que es los miembros superiores, ¿sí? En este caso, brazos, segmentos superiores y los miembros inferiores. Inclusive, la forma en cómo se rota lo que es cuello, lo que es la parte del tronco, ¿sí? Y que de una u otra forma me permite con qué ángulos están haciendo esos movimientos para saber y corregir y que posteriormente la persona no se le produzca una hernia, ¿sí? A nivel de hernia discales o hernias a nivel de la cervical, ¿sí? Entonces allí se hacen una serie de evaluaciones ergonómicas, sea rula, sea reba, sea inclusive la Nayos, hay diferentes formatos ya a nivel internacional, en este caso certificados, que se pueden utilizar para conocer ese tipo y combinar, allí como lo dice, combinar diferentes técnicas que me permita a mí tomar decisiones para esas medidas preventivas y evitar cualquier tipo de enfermedad. ¿Ok? Está también lo que es implementar las técnicas seleccionadas y revisar periódicamente, reidentificar los riesgos y ajustar esas técnicas como tal. A ver, ese tipo de técnicas o ese tipo de evaluaciones, por ejemplo, en el área de ergonomía, ¿sí? Se deben aplicar en ciertos tiempos y eso con la finalidad de saber qué fue lo que se mejoró, qué es lo que quedó y qué yo puedo mejorar al aplicar otro tipo de instrumento. Eso permite al equipo de seguridad y salud en el trabajo, en este caso el ergónomo, ver cómo puede pues mejorarse, sea porque tenga que modificar el puesto de trabajo, sea que tenga que modificar inclusive algunas herramientas de trabajo, ¿bien? O si no, la forma en cómo debe tomar posturas, sean estáticas o estacionarias, posturas propiamente del trabajador, ¿bien? Aquí tenemos un pequeño flujograma donde me permite visualizar directamente la gestión de riesgo. Tenemos, tenemos que identificar el riesgo, el peligro, perdón, identificar el peligro, después estimar, hacer la estimación del riesgo, después lo que es realizar el análisis del riesgo, la valoración del riesgo, dependiendo si está seguro el proceso, si ese riesgo puede ser controlado o no. Por lo último, tomando en cuenta la evaluación del riesgo a través de diferentes técnicas que existen y después generar lo que es directamente el control de riesgo. Esto está en el Instituto Nacional de Seguridad de Higiene y Trabajo de España. ¿Ok? De todas maneras, cuando ya en el transcurso, espero yo con el favor de Dios, en el transcurso de hoy o de mañana, ya para pues ir montando la actividad correspondiente a esta unidad. ¿Ok? Tenemos aquí lo que es directamente las técnicas de las 4T y decimos aquí, terminar el riesgo ideal para que no siempre sea factible, se puede sustituir por sustancias, se puede modificar por diferentes métodos, sean métodos cuantitativos o métodos cualitativos, ¿verdad? Se puede suprimir o modificar partes del proceso. El segundo es cómo tratar el riesgo. Es la forma más común de controlar el riesgo
tiene que ver con medidas preventivas habituales y una de las medidas preventivas es darle capacitación a cada uno de los trabajadores. Aquí en Venezuela, nosotros tenemos que al trabajador se le debe dar 16 horas trimestrales de capacitación en materia de salud y seguridad laboral, establecer normas y procedimientos y, por supuesto, el uso del equipo de protección personal. Lo que es tolerar el riesgo se puede convivir con algunos tipos de riesgo, solo puede ser razonable cuando se juzgue adecuadamente el riesgo y supone que estamos dispuestos a asumir cualquier tipo de pérdida o daño cuando se viole directamente cualquier tipo de procedimiento, cualquier tipo de advertencia, cualquier tipo de normativa directamente que establezca la organización. Y por último, transferir el riesgo es traspasar la responsabilidad a un tercero, traspasar el riesgo financiero, en este caso seguro, o traspasar algún tipo de proceso directamente o etapas como tal. Rápidamente aquí vamos a ver una clasificación de riesgo, factores de riesgo que están presentes en el entorno laboral. Tenemos los físicos, los químicos, los biológicos, los psicosociales, los ergonómicos, los mecánicos y los locatarios. Directamente aquí, cuando hablamos de físico, hablamos de ruido, de presiones, de iluminación, de vibraciones. Vibraciones directamente cuando es a nivel de miembros superiores o cuando es a nivel del cuerpo entero. Radiaciones ionizantes y no ionizantes, temperaturas extremas, sea el frío o el calor, y la radiación infrarroja y ultravioleta. Hablamos de químicos, polvos, vapores, gases, líquidos, disolventes. Cuando hablamos de factores de riesgos biológicos, microorganismos, insectos, roedores, hongos, moho, bacterias, virus, residuos de actividad humana, aguas residuales, sean desperdicios tanto industriales como hospitalarios. Cuando hablamos directamente de lo que son de riesgos psicosociales, y ahorita aquí en Venezuela es mucho llamémoslo así, como que es lo que más está predominando últimamente, ¿sí? Inclusive hay muchas denuncias a nivel del Ministerio del Trabajo, a nivel de la institución, ¿sí? En este caso a través del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, porque en este caso pues yo soy funcionaria y ya tocaría una parte, ¿sí? Yo soy funcionaria pública de esta de este instituto autónomo, adscrito también al Ministerio del Trabajo, y hay mucho lo que es a todos los niveles, tanto a nivel superior como a nivel de los mismos trabajadores, empleados, a nivel de empleado, a nivel de gerencia hacia abajo, ¿sí? En todos los niveles. Existen problemas o la gente ya no tiene salud mental. Entonces, existen diferentes factores de riesgo como es el estrés laboral, la monotonía laboral, las demandas cognitivas, la misma organización del trabajo, la misma carga del trabajo, y esto se genera mucho cuando en un área, ¿sí? Existe un cierto número de trabajadores, pero a ellos le hacen la distribución de las tareas como tal, pero al renunciar una o dos personas, les recargan, no incorporan personal de afuera o no ingresan personal de afuera y recargan el trabajo a estas personas. Entonces, ahí hay problemas directamente a nivel de cuestiones emocionales, cuestiones mentales, situaciones mentales, y bueno, ahí acarrea una serie de factores, situaciones, inclusive presentan estas personas a veces algún tipo de sintomatología
pues que a medida, si no se atiende a tiempo, por supuesto, pues puede generar algún tipo de patología que ocasiona algún tipo de o afecta en este caso la salud de estas personas. Lo que son también horas de trabajo, carga, horas extra, la misma comunicación. A veces no existe una comunicación efectiva y toda organización debe tener comunicación efectiva. Tensiones mentales en el trabajo, tensiones familiares, el burnout, que es también el edificio quemado, inclusive de esto hay muchos documentales, ¿sí? Muchos instrumentos a aplicar y por supuesto en este caso lo aplica es el profesional de la psicología, situación política y económica. Bien, con respecto a riesgos ergonómicos, algunas características físicas de la tarea, por ejemplo, como son postura, fuerza, repeticiones, velocidad o aceleración, la misma duración de una tarea, el tiempo de recuperación, la carga dinámica, la vibración por segmento. Cuando hablamos directamente de características ambientales, por supuesto existe estrés por el calor, el estrés por el frío, vibración hacia el cuerpo, iluminación y ruido. Efectivamente, cuando hablamos de mecánicos, descarga de energía, electricidad, caídas de objetos, que fue el ejemplo que dimos al principio, ¿sí? Al iniciar esta clase, golpes, ¿bien? Y caídas, en este caso, caída de diferente nivel o del mismo nivel. Cuando hablamos de, inclusive también de la parte de mecánicos, sean por estructuras, pisos, escaleras, en cómo están algunos elevadores o ascensores, ubicación de los mismos puestos de trabajo, estacionamientos, servicios, comedores y oficinas. Bien. Cuando hablamos directamente ya para la evaluación de riesgo, bueno, aquí tenemos lo que es método para valorar los riesgos. Al evaluar los riesgos, estamos estimando la probabilidad de un evento que suceda de acuerdo a la magnitud del daño que está en capacidad de ocasionar. Entonces aquí tenemos lo que es como una especie de tabla, ¿sí? De todas maneras, esto lo vamos a ver en un ejercicio práctico, ¿sí? Y aquí está, de acuerdo a la probabilidad y el puntaje de acuerdo a la probabilidad y de acuerdo a la gravedad. Cuando hablamos de riesgo es igual a probabilidad por gravedad. Cuando decimos que el grado de peligrosidad es otro elemento que se debe considerar cuando se analizan los riesgos, se toma en cuenta el tiempo de exposición. Entonces, el grado de peligrosidad, existe la probabilidad por tiempo de exposición y por consecuencia. Y esta es una pequeña fórmula. Cuando hablamos del método de William Fine, es determinar el grado de peligrosidad de cada riesgo identificado. Y aquí decimos que serían las consecuencias, el tiempo de exposición y la probabilidad. Y aquí aparece, doy como unos ejemplos de la valoración de las consecuencias. Entonces aquí hay una tabla y esto va de acuerdo a cada entidad de trabajo, una tabla de valoración de consecuencias. Aquí hay una tabla de valoración de exposición, ¿sí? Aquí hay una tabla de valoración de probabilidad, ¿bien? Y cuando ya decimos jerarquización de los riesgos, pues dependiendo de ese grado de peligrosidad, aquí está la medida de acción. Entonces, dependiendo de cada puntaje, y eso lo vamos a ver en un ejemplo, ¿qué medida voy a implementar para corregir esa condición ese riesgo que se presenta? Entonces allí, por supuesto, está este tipo de tabla, está también este tipo de tabla que es el de grado de riesgo, ¿bien? Y va a depender de las acciones.
Por ejemplo, anteriormente lo vimos con una puntuación. Aquí esta sería como una descripción. Y hay diferentes tipos de tablas de valoración de riesgo. Bien, todo va a depender de cuál es el más adecuado, si es que ya lo quieren por algo ya estandarizado, que lo quiera aplicar directamente la organización o la entidad de trabajo. Y allí, por supuesto, se deberá tomar la decisión con el equipo multidisciplinario de la organización. Cuando hablamos directamente aquí de análisis de riesgo, existen métodos comparativos que se basan en las experiencias previas, registros, códigos o listas. Por eso es muy importante hacer inspecciones, a ver, semanales o quincenales o mensuales o trimestrales o bimensuales. Bien, y por supuesto debe existir códigos, listas de comprobación o los checklists, ¿sí? Y un análisis histórico de accidentes y de enfermedad ocupacional. De por sí, esto debe trabajarse en conjunto junto con el médico. Porque si existe, por ejemplo, lo que llevan los médicos, la morbilidad, ¿sí? Donde existe una serie que de acuerdo al número de trabajadores que asistan directamente al consultorio, ¿sí? Por cualquier tipo de patología, por supuesto que lo haya originado al estar expuesto en su puesto de trabajo. Por supuesto, allí llevan unos registros y todo esto debe analizarse junto con el ingeniero, junto con el ergónomo, junto con el psicólogo en función de qué es lo que se va a aplicar, de qué método es el más adecuado para aplicar. Existen también los índices de riesgo. En este caso, proporcionan un método directo y simple para estimar los riesgos. Está el índice de fuego y explosión de Do y el índice de fuego, explosión y toxicidad de Mo. Bien, existe lo que es también los métodos generalizados que se basan en esquemas de razonamiento aplicables a cualquier tipo de situación. Son herramientas de análisis y bueno, por ejemplo, aquí mencionamos uno. Por ejemplo, el más común es el diagrama de causa-efecto, espina del famoso pescado, donde yo a través del problema, ¿verdad? Generalizo cuáles son las posibles causas que me están generando directamente ese problema. Inclusive, existen también lo que es el árbol de falla, el árbol de sucesos, ¿sí? Aquí está esta lista, como lo vemos aquí, de diferentes métodos generalizados que de una u otra forma me van a proporcionar para yo poder tomar una buena decisión. Y termino y culmino con este pensamiento de Von Simmel, que dice, la prevención de accidentes no debe ser considerada como una cuestión de legislación, sino como un deber ante los seres humanos y como una razón de sentido económico.